¿Qué tal, chicos? Les saludo el profe Jonah de Proyecto Pre. Ahora vamos a realizar lo que es un ejercicio de física de nivelación de movimiento parabólico, ¿correcto? Entonces vamos fijándonos en los datos que tenemos. Nos dice, se dispara un proyectil desde la terraza, como se indica en la figura. Bueno, aquí tenemos el gráfico. Determine la altura R, fíjate, ¿no? La altura R necesaria para poder recorrer aquí está mal transcrito, vamos a corregir, una distancia debe ser. ¿Listo? Dice una distancia, correcto, de 2400. Muy bien, vamos a ver esto. Si nosotros tenemos simplemente que la distancia, recuerda que esto es parabólico, ¿no? Entonces en parabólico, ¿qué pasa? Tenemos un X y un Y, ¿correcto? Tenemos un X y un Y. Adicional a eso tendremos nosotros un vector de velocidad que nos dice que el vector de velocidad o la velocidad inicial es de 150 metros sobre segundo. Recuerda que esta velocidad se descompone tanto en el eje X como en el eje Y, ¿de acuerdo? Y nos da una condición para el ángulo. Nos dice que el ángulo obedece a esta condición. No nos da más datos, por lo cual resulta un poco complicado y con las fórmulas tradicionales va a ser difícil o al menos un poquito más demoroso sacar todos los datos. Para lo cual nosotros traemos una formulita, ¿sí? Que vendría a ser la fórmula de la trayectoria, ¿correcto? ¿Sí? ¿Por qué nosotros utilizamos esta fórmula? Es directo, es más rápido y vendría a ser el despeje de todas las ecuaciones, ¿correcto? Entonces nosotros en un video demostraremos de dónde sale esta ecuación. En este momento nosotros le vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a utilizar lo que es la ecuación de la trayectoria. Entonces, ¿cómo va esta ecuación de la trayectoria? ¿Qué datos nos está pidiendo? Nos está pidiendo Y y nosotros sabemos que Y, ¿qué vendría a ser? Y vendría a ser la R que nos está pidiendo a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, mira, nos está diciendo a nosotros R, que sería menos R. Tú dirás, ¿por qué menos R? ¿No es cierto? ¿Y por qué sería menos R? Sencillito. Sería menos R porque está abajo del nivel de referencia. ¿Sí? Sería menos R porque está abajo del nivel de referencia. Si tu nivel de lanzamiento o nivel de referencia es de aquí, la distancia R o la altura R va a estar acá abajo. Así que sería negativa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos nosotros? X nos dice que va a ser 2400. ¿Estamos? Nos dice que la X va a ser 2400. Muy bien, esta fórmula se nos quiere ir a ver. Tangente del ángulo. Y el ángulo, aquí viene lo interesante, mira. ¿Sí? Aquí viene lo verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que este angulito de aquí sería el que pertenece y el de acá. ¿Sí o qué? Entonces tenemos la tangente del ángulo y necesitamos el coseno del ángulo. Nosotros vamos a resolver este pequeño triángulo. Entonces este pequeño triángulo que nos dice a nosotros, nos dice que seno de este angulito va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto, que sería 3 sobre hipotenusa, que es 5. Mira, coseno de este angulito va a ser ¿qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de este angulito de aquí va a ser ¿qué? Cateto opuesto sobre adyacente. ¿Sí te fijas? Entonces, este angulito representa acá. La condición es que está en este triángulo, ¿correcto? Es una condición que vas a encontrar mucho en los libros de física. Y nosotros ya nos adelantamos y sacamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque no tenemos un valor del ángulo, así que nosotros podemos hacer esto tranquilamente, ¿sí? Entonces, mira, vamos a ubicar acá nuestras funciones trigonométricas y nuevamente traigo mi ecuación que se nos desaparece. Vamos a anotarle acá abajo para que no se nos vuelva a desaparecer. ¿Listo? Entonces nos dice que Y es igual a tangente del ángulo por X menos... Uy, espérenme, aquí le corregimos. Pongámosle así. X por tangente del ángulo. Eso, ya. Y por lo que sería gravedad por X al cuadrado, 2. Velocidad inicial al cuadrado, coseno del ángulo al cuadrado. ¿Ya? Reemplazamos. A ver, R sería, ya les expliqué, que es negativa. 2400 por tangente del ángulo, que viene a ser 3/4. Mira, lo importante de calcular. ¿Correcto? Y esto sería menos gravedad. Como estamos en sistema internacional, sería 9.8 o 981, como le guste a tu profe, metro segundo al cuadrado.
y esto sería por x, que sería 2400, pero al cuadrado sobre 2, velocidad inicial 150, esto sería metro segundo por coseno del ángulo, esto sería el cuadrado, perdón, y el coseno, ¿qué nos dice que sale? 4 quintos, también al cuadrado. Entonces sería menos r, que sería, vamos a traer la calculadora, nos sale 2400 por 3 cuartos, sería 1800, menos, aquí tendríamos 9.8 por 2400 al cuadrado sobre 2 por 150 al cuadrado, y esto por 4 quintos al cuadrado. Excelente. Y nos dice menos 1960. Correcto, entonces el menos r sería que 1800 menos 1960, que nos daría menos 160 metros. Así que la altura que baja es de 160 metros. Y así resolvimos este ejercicio de movimiento parabólico sin ocupar las clásicas fórmulas de MRU y MRV. ¿Que puedes hacerlo? Sí, pero al final vas a tener que relacionar las dos ecuaciones. Entonces, con esta ecuación de la trayectoria, tú puedes hacerlo mucho más rápido, obviamente, que tu profe te haya explicado, o tú tienes que justificarle a tu profe. Y en otro videito haremos la respectiva justificación de esta ecuación. Espero que me hayas entendido. Soy el profe Jonah de Proyecto Pre. Recuerda, estamos ubicados frente a la SPC de Sangolquí para ayudarte en los que son las materias de nivelación, primero, segundo y tercer semestre, y también con las nivelaciones de colegio, así como el ingreso a universidades.